Esto es Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes. Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez y les quiero hablar de la sociedad moderna, de una característica de esta sociedad moderna en que vivimos. Usted al final va a saber cuál es esa característica. Yo no se la voy a decir, pero sé que usted va a adivinarla. De acuerdo a lo siguiente. Vale, cuidado. La sociedad actual está construida y hecha con base en los medios de comunicación. Yo acostumbro llamarlos los miedos de desinformación, precisamente porque lo que hacen es sembrar miedo y desinformar a las personas. Repito, está construida la sociedad con base en la información o desinformación que transmiten estos miedos, estos medios, ¿no? El caso es que en la televisión, con toda su programación, ya sea reality shows o ya sea programas de películas o dibujos infantiles, tiras cómicas, bueno, todo lo que aparece ahí suele estar diseñado de tal manera que las personas tienen que bajar de edad para verlo. O sea, si usted tiene 50 años, a usted le ofrecen una información como para un niño de 20 años, un jovencito de 20 años. Y si tiene 20 años, usted termina viendo programitas de niños de 5 o de 4 años. No hay una programación madura, como que, o realmente es muy escasa. No vamos a generalizar pues al 100%, pero es muy escasa la programación que sea diseñada de tal manera que la persona se vea obligada a pensar, a cuestionar la realidad, a mirar los pros y los contras de las situaciones. No, son cuestiones infantiles prácticamente las que le plantean a las personas que están mirando la pantalla. Y eso es terriblemente empobrecedor, porque usted termina comportándose como una personita de mucho menos edad de la que tiene. La religión sigue tratándonos como si fuéramos niños. Nos inventaron una cantidad de historias y de cuentos y la gente lo sigue creyendo, la gente lo sigue internalizando como si fuera una realidad, cuando son meras ficciones para transmitir ciertas ideas, para crear ciertas cierta seguridad en la gente, que es engañosa, porque realmente las explicaciones son infantiles. No podemos seguir pensando en Dios como un ser que está allá arriba sobre las nubes mirándonos y vigilando todo lo que hacemos y pensamos y decimos. O sea, seguir pensando de esa manera es infantil totalmente. Igualmente pensando en un Dios castigador, en un Dios que solo está ahí para recriminarnos de todo lo que hacemos. Y eso es lo que siembra la religión: temor, pánico, susto en la gente, ¿no? La educación está hecha de tal manera que los jóvenes terminan totalmente aconductados, totalmente, digamos, con comportamientos masificados. Desde los uniformes, todos tienen que estar uniformados como si fuera un ejército, todos tienen que estar formar en fila como si fueran el ejército, toca levantar la mano como si fueran el ejército para poder hablar, hay una autoridad, hay un jefe al frente como si fuera el comandante, como si fuera el teniente, el cabo, sí, a quien hay que pedirle permiso para hablar, totalmente encasillados. Y así funciona la educación en todos los niveles, desde la
del preescolar hasta la universidad. No hay un comportamiento o no hay unas condiciones que le permitan al estudiante ser el mismo. No, tiene que acomodarse a esos condicionamientos que hacen que sea masa, que no sea individuo, sino que sea como un borreguito que va haciendo lo que los demás hacen. Y eso es triste y eso anula y eso acaba con la imaginación, acaba con la creatividad de la gente. En la política está hecha de tal manera que las personas siempre, cada 4 años que hay votaciones, se ven engañadas por los candidatos que les prometen cosas muy buenas y que nunca cumplen. Y eso se repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y sin embargo la gente sigue votando y la gente sigue creyendo que un candidato va a resolver sus problemas, que va a haber un presidente que va a abogar por ellos, que les van a subir el salario, que les van a cobrar menos impuestos. Y claro, todo eso lo dicen los candidatos, pero nunca lo cumplen. Entonces la política también le miente a la gente. La ciencia, se supone que la ciencia es el paradigma, se supone que la ciencia es lo máximo, se supone que la ciencia es aquello en lo que se puede creer a pie juntillas, pero resulta que la ciencia está vendida al capital. La ciencia la maneja el capital. Y, por ejemplo, a nivel de productos comestibles, sabemos que hay cantidad, pero cantidad enorme de productos que contienen venenos terribles para la salud y sin embargo ahí están presentes y los científicos y las personas dedicadas a la salud aprueban eso y las autoridades respectivas dan el permiso para que eso sea vendido y la gente lo consuma. Entonces ahí vemos cómo la tecnología y la ciencia es manipulada y está vendida al capital, son un negocio total. La ciencia debería de regirse por un criterio de verdad, la búsqueda de la verdad, pero no, el criterio que tiene la ciencia moderna es el utilitarismo, dependiendo de quién esté pagándole al científico que hace la investigación, dependiendo de quién da los fondos para que unos investigadores hagan un trabajo, etcétera. Y todo esto pues corrobora lo que hemos venido diciendo desde el comienzo, que la sociedad está diseñada de tal manera que la gente actúa de una forma infantil, de una forma basada en el engaño total, un engaño completo. Y hay que agregar a esto la necesidad de dinero. La mayoría de la gente, por no decir casi todo el mundo, hace lo que hace, trabaja en lo que trabaja porque necesita dinero. Entonces hay una necesidad apremiante de dinero para resolver las necesidades básicas y la gente no tiene tiempo de ocuparse de otras cosas, ni de cuestionarse, ni de exigir porque se queda sin trabajo, porque toca aprovechar el empleito que tiene, porque tiene que hacerse querer del jefe, etcétera, etcétera. Entonces terminamos vendiendo nuestra vida, vendiendo nuestra fuerza laboral por la pitanza, por el alimento diario, como las gaviotas allá de Juan Salvador Gaviota, que vivían solo para comer la pitanza, el alimento diario, y no eran capaces de levantar el vuelo, de perfeccionarse a sí mismos. Los espectáculos públicos están hechos para mover las emociones de las personas. Y entonces las emociones anulan el intelecto. Y entonces todo el mundo se masifica y se enloquece siguiendo al equipo de turno, siguiendo al cantante de turno, al artista, alentando las emociones. Eso es lo que se hace y se invierten millonadas en eso para crear ídolos de barro.
y las personas simplemente se vuelven hinchas y seguidores furibundos de esos ídolos de barro que se desmoronan con facilidad al primer golpe de la vida que reciben. Entonces, la música. Los mensajes de la música son tremendamente perjudiciales, alientan las emociones bajas de la gente, y todo esto unido pues al consumo de licor, incluso en algunos casos de psicodélicos, de drogas, y eso pervierte igualmente la mente y las emociones y, por decirlo así, el alma de la gente. Y por último, la industria de los videojuegos está hecha para que la gente pierda el tiempo, para la entretención, para que se olviden de los verdaderos problemas y simplemente se sumerjan en el videojuego y olviden lo demás. Entonces esa es una industria poderosísima también, cada vez gana más fuerza. La televisión, que ya debería haberse acabado, nada que se acaba, sigue ahí. Desde que apareció el internet debería haberse acabado la televisión, y no, al contrario, esos planes de Netflix y todos estos planes económicos de televisión se ponen a la mano de las personas para que la gente esté ahí perdiendo su tiempo entretenidos en cosas insulsas, en cosas que no valen la pena. Al igual que los videojuegos, que están hechos más que todo para los niños, porque la idea es capturar la mente de los niños desde pequeños y convertirlos en pequeños zombies, diría yo. Todo esto unido pues al uso del celular, al uso de la tablet, al uso del computador para videojuegos y para redes sociales de una manera superficial, de una manera empobrecedora. Todo eso da una característica de la sociedad moderna. Usted me dirá cuál es. Usted me dirá por qué se caracteriza esta sociedad actual, de acuerdo a lo que he dicho hasta acá.